Dios te bendiga y bienvenido al día número 81 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. El día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Jueces, capítulo 11, 12 y 13. Son 3 libros que vamos a estar leyendo el día de hoy y vamos a estar leyendo la nueva traducción viviente para que nos puedas acompañar. De igual forma, quiero recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Apple Podcasts, en YouTube y en Spotify. Así que nos puedes encontrar en cualquiera de esas plataformas. Y también me gustaría poder animarte a que compartas este podcast con otras personas para que también se puedan unir a la lectura bíblica. Amén. Vamos a orar antes de comenzar a leer la palabra de Dios el día de hoy. Como siempre, pidiéndole a Dios que Él sea el que abra nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo en esta hora, bendecimos tu santo nombre. Pedimos que tú seas, Padre Santo, hablando nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable y ministre, Señor, la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el libro de Jueces, capítulo 11, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jefte era un gran guerrero de la región de Galaad. Era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galaad tuvo varios hijos, y cuando esos medios hermanos de Jefte crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefte huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Por ese entonces, los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefte a la tierra de Tob y le dijeron: Ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefte le respondió: ¿Acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? ¿Por qué te necesitamos?, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Jefte les dijo a los ancianos: A ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? El Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos. Prometemos hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefte fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpa, en presencia del Señor, Jefte repitió lo que les había dicho a los ancianos. Luego Jefte envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle: ¿Por qué has salido a pelear contra mi tierra? El rey de Amón contestó a los mensajeros de Jefte: Cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélvanme mi tierra pacíficamente. En respuesta, Jefte le envió al rey amonita el siguiente mensaje: Esto es lo que dice Jefte: Israel no robó ninguna tierra ni a Moab ni a Amón. Cuando los israelitas llegaron a Cades en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirle que les permitiera pasar por su tierra, pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. Finalmente, se fueron rodeando
por el desierto los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero ni una sola vez cruzaron el río Arnón para entrar en Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Después Israel envió mensajeros al rey Sehón de los amorreos, quien reinaba desde Hesbón, a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero el rey Sehón no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, movilizó a su ejército en Jaasa y atacó a los israelitas. Pero el Señor, Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sehón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que, como ves, fue el Señor, Dios de Israel, quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con todo lo que te dé tu Dios, Quemos, y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Intentó él presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto? ¿Entró en guerra con los israelitas? Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hesbón como en los asentamientos de alrededor, hasta Aroer y sus asentamientos, y en todas las ciudades a lo largo del río Arnón. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien, tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. Pero el rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefte. En esa ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefte, y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Y Jefte hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor el primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefte dirigió al ejército contra los amonitas, y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit, y desde allí hasta Abel-Keramín. De esa forma Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefte volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. «Hija mía», clamó, «me has destruido por completo. Me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo». Y ella le dijo: «Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes, permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen». «Puedes ir», le dijo Jefte. Y la dejó salir. Por el término de 2 meses, ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefte. Jueces capítulo 12.
Luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Safón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefte: ¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro. Jefte respondió: Yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. No quisieron ayudarnos a luchar contra Amón. De modo que, al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes. Y el Señor me dio la victoria sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? La gente de Efraín contestó: Ustedes, los de Galaad, no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés. Entonces Jefte reunió a todos los hombres de Galaad, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Jefte tomó control de los vados del río Jordán, y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galaad lo desafiaban preguntándole: ¿Eres miembro de la tribu de Efraín? Sí, decía el hombre. No lo soy. Ellos le pedían que pronunciara la palabra Shitbolet. Si era de Efraín, diría Sibolet, porque a la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra. Entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total, mataron a 42,000 de la tribu de Efraín en esos días. Jefte fue juez de Israel durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en una de las ciudades de Galaad. Después de la muerte de Jefte, Ibzán de Belén fue juez de Israel. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Envió a sus hijas a casarse con hombres que no pertenecían a su clan, y trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos. Ibzán fue juez de Israel durante 7 años. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Después de la muerte de Ibzán, Elón de la tribu de Zabulón fue juez de Israel durante 10 años. Cuando murió, lo enterraron en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de la muerte de Elón, fue juez de Israel Abdón, hijo de Hilel de Piratón. Tuvo 40 hijos varones y 30 nietos varones, quienes cabalgaban sobre 70 burros. Fue juez en Israel por 8 años. Cuando murió, lo enterraron en Piratón, en Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas. Jueces capítulo 13. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: Aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: Se me apareció un hombre de Dios. Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre. Pero me dijo: Quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoa, y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella.
Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoa le preguntó: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor: por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre?, contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después Manoa tomó el cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo, y el niño creció, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Maane Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Aleluya. Vemos dentro de estos 3 capítulos 11, 12 y 13, ¿verdad? Esa historia repetitiva en el pueblo de Israel, donde ellos constantemente están pecando ante los ojos del Señor, donde ellos, ellos se alejan de Dios al ir tras los dioses ajenos de aquellas naciones que estaban alrededor de ellos. Y en el capítulo 11 vemos nosotros que Jefte, el hijo de Galaad, que Galaad tuvo con una prostituta, una mujer que no era su esposa, es rechazado por el resto de sus hermanos y lo desechan de la tierra donde ellos vivían, y se va él a vivir a Tob. Estando allá en Tob, los ancianos con el tiempo vienen a buscarlo porque los amonitas se habían levantado en contra de ellos y atacan a Israel. Entonces los ancianos, vemos, ¿verdad?, que los ancianos de Galaad van y lo buscan para que él sea el que los lidere en batalla. Y una de las cosas que me agrada o me gusta ver o analizo de Jefte es el hecho de que era un hombre de carácter. Vemos, ¿verdad?, de que Jefte dice las cosas tal cuales son, y él les deja saber, les dice: ustedes vienen a buscarme a mí. No fueron ustedes los mismos que me desecharon, que me echaron fuera de la casa de mi padre. Y les deja saber muy en claro: ustedes no fueron aquellas personas de las cuales me echaron fuera de la casa de mi padre y ahora vienen a buscarme para que yo vaya al frente de la guerra.
Y les cuestiona Jefte, les deja muy en claro todo y les dice, ok, está bien, yo iré con la condición de que si Dios me da la victoria, entonces está bien, yo seré el líder de Galaad. Y entre todo eso que podemos analizar del carácter de Jefte, vemos, ¿verdad?, de que él trata de razonar con el rey de Amón, dejándole saber, esta guerra que tú estás queriendo llevar con Israel, este pleito es ridículo, no hace sentido. Le dice, porque Israel a ti no te robó nada. Dios nos ha dado esas tierras a nosotros. Él nos dio esas tierras y las tierras vecinas. Y le dice, ¿acaso si tu Dios no te hubiese dado a ti estas tierras, acaso tú no las hubieras tomado? Y vemos, ¿verdad?, ese argumento que está entre Jefte enviando mensajeros y el rey Amón escuchando esa respuesta y enviando él su respuesta. Y vemos que al rey Amón no razona con aquello que Jefte le está intentando negociar con él, argumentándole de que Israel no había robado tierras amonitas, sino de que Dios había sido quien les había dado aquellas tierras. Pero vemos que de igual forma Amón, el rey Amón, no reconoce a Dios, no reconoce que es Dios quien había dado esas tierras a ellos, y de igual forma él recia la guerra en contra de Israel. Jefte, entre todas las cosas que vemos que él hace, vemos de que tenía el temor a Dios, reconocía a Dios en sus caminos, a pesar del hecho de que había sido expulsado de la casa de su padre y de Galaad. Y vemos, ¿verdad?, de que él, a pesar de todo esto, él reconoce que es Dios quien les había dado aquella tierra hace mucho tiempo atrás. Y el rey de los amonitas está queriendo pelear algo de que ya tiene tiempo que sucedió. Y vemos, ¿verdad?, de que, bueno, a pesar de que la guerra comienza, Jefte hace un voto para con Dios, prometiendo ofrecer en sacrificio a quien salga primero de su casa si Dios le diera la victoria. Y como ya hemos oído la historia, conocemos, ¿verdad?, de que Dios en su misericordia le da la victoria. Pero al él regresar a casa, desafortunadamente, vemos, ¿verdad?, que es la única hija que él tiene que sale a recibirlo. Creo que podemos pensar que tal vez este era un voto imprudente lo que él hizo, porque hubiera sido la hija o un criado o la esposa o quien fuera que haya salido primero de su casa. Creo que Jefte no pensó en lo que aquello iba a significar para aquella persona, y Jefte tal vez no pensó en todo lo que el resultado de aquello, ¿verdad? Si Dios le hubiera dado la victoria a él, pienso, tal vez Jefte consideraría que Dios no le iba a dar la victoria y por eso hizo este voto tan inmenso, por decirlo así, de esta manera, en el cual ha de haber pensado él, para que Dios me dé la victoria, yo le voy a ofrecer en sacrificio, le voy a ofrecer a Dios a la primera persona que salga de mi casa. Y vemos que como resultado de aquello es la hija quien sale, la única hija que él tenía. No tenía ningún otro hijo, nos dice la palabra, ni ninguna otra hija. Pero algo de lo que admiro en Jefte es el hecho de que, a pesar de que era su única hija y obviamente amaba a su hija, podemos ver de que él, como quiera, lleva a cabo el cumplimiento de su voto a Dios. Jefte tenía temor a Dios. Él amaba y respetaba a Dios también.
pero su lealtad para Dios era mucho mayor. Y no tan solamente esto, pero podemos ver nosotros reflejado aún en la hija de Jefte, aquella integridad y aquel temor de Jefte aún en ella. En que podemos ver de que aún Jefte había instruido correctamente a su hija reconocer de que Dios le había dado la victoria a su padre sobre sus enemigos. Y aunque ella iba a ser afectada por aquel voto que su padre había hecho al Señor, ella sabía de que era mucho más mayor o era más importante que su vida lo que Dios había hecho y lo que Dios iba a continuar haciendo. Creo que muchas veces nosotros nos podemos detener y cuestionar a Dios en muchas ocasiones, en aquellos no y en aquellos sí que Dios nos da, y podemos decirle al Señor, pero ¿por qué? Y en una ocasión, en uno de los salmos, nos dice que la vida del hombre no es nada más que polvo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios en lo que Él hace? Muchas veces nosotros creo que en ocasiones la humanidad resguarda su vida como en una posición tan alta, cuando debemos de reconocer que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es soberano. Y debe de ser nuestro anhelo y nuestro deseo honrar a Dios en todo nuestro caminar, a pesar de lo que aquello signifique. Tal como lo vemos reflejado en la vida de Jesús, que Jesús no se escatimó ni a sí mismo, teniendo una muerte de cruz por amor a usted y a mí, por amor a la humanidad. Amamos porque Él nos amó primero. Y vemos esto reflejado en Jefte y en su hija, donde ellos tomaron la decisión de permanecer firmes en aquello que ellos ya habían hecho voto al Señor, en aquello que Jefte ya había hecho voto al Señor. Y su hija lo entendía también, cual es muy bello, porque podemos ver que el reflejo de aquella enseñanza que Jefte había dado del Señor a su hija, él había hecho su trabajo como padre. Aleluya. Y vemos, ¿verdad?, de que él le permite que ella vaya y llore su virginidad, porque obviamente aquello no era algo tal vez necesariamente grato humanamente, pero ellos decidieron honrar a Dios por encima de todo. Y nos dice la palabra de Dios que Él llevó a cabo su voto. Y ya en Jueces capítulo 12 vemos, ¿verdad?, ese conflicto entre los de Efraín contra Jefte, en el cual le cuestionan el hecho de que por qué no les habían llamado a la guerra. Y una de las cosas que he podido yo observar hasta este momento es el hecho de que Jefte es muy claro. Es una persona de carácter. Y él les contesta y les responde de que él sí los mandó a llamar, pero ellos no respondieron al llamado. Así de que él había peleado y había vencido con la ayuda de Dios. Y vemos, ¿verdad? De igual forma se lleva a cabo esa guerra, ese conflicto entre Efraín y Galaad, y en cierta manera podemos ver que este es casi como que un reflejo del capítulo 11, donde Jefte trata de negociar o de razonar con la persona en conflicto, como lo intentó hacer él con el rey de Amón en el capítulo 11, y de esta forma otra vez viene Efraín ahora, los efraimitas cuestionando y haciendo problemas, ¿verdad? Y vemos que Jefte intenta hablar con ellos, negociar con ellos en cierta manera, y vemos, ¿verdad?, de que ellos aún así no escuchan. Y entonces vemos, ¿verdad?, esa guerra que se desata, y una de las maneras que vemos que los galaaditas ganan.
Dios está con ellos. Y una de las maneras en las cuales vemos, ¿verdad? Curiosamente, ¿verdad? Podemos distinguir ahí también un poquito de historia o cultura entre los israelitas, de que por región ellos tenían diferentes, diálogo, tal vez pudiéramos decir, entre tal vez muchas otras cosas, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, de que los de Efraín no podían pronunciar la palabra Shibolet. Y ellos solamente podían pronunciar la palabra Sibolet. Y entonces una de las maneras que ellos podían identificar quién era de Efraín era por la manera que ellos pronunciaban esta palabra. Y al final vemos que son 42,000 hombres de Efraín que fueron ejecutados como resultado de esta otra vez viendo el reflejo del capítulo 11, ¿verdad? Una guerra sin sentido, sobre un argumento que no tenía sentido, porque el rey de Amón estaba discutiendo un pedazo de tierras que años atrás ya Israel había tomado esas tierras muchos años atrás. No sé si estoy equivocada, pero creo que fueron como aproximadamente 300 años que ya habían pasado desde entonces. Y ahora, hoy en día, otra vez, el rey de Amón, después de tantos años, estaba argumentando por un pedazo de tierra que Jefte le deja saber a él: Dios nos dio esa tierra a nosotros, así que nosotros la tomamos legítimamente en el nombre de Jehová, ¿verdad? En nombre de Dios. Y en el capítulo 12 vemos, ¿verdad?, que los de Efraín están argumentando de que no fueron incluidos en esta guerra en contra de los amonitas. Y como resultado de ello, de esta guerra sin sentido también, o este argumento sin sentido, vemos, ¿verdad?, de que 42,000 hombres de Efraín mueren. Luego en Jueces capítulo 13 vemos una vez más a Dios levantando un libertador. En esta ocasión vemos que los filisteos por 40 años habían estado oprimiendo al pueblo de Israel, pero vemos de que Israel vuelve a pecar en contra de Dios y caen bajo el dominio de los filisteos por 40 años. Y vemos que una vez más aquella misericordia de Dios se muestra al pueblo de Israel, donde vemos que Él levanta un libertador en esta ocasión, a un niño que habría de nacer de una pareja que era estéril, de una mujer que era estéril, de la esposa de Manoah. Y vemos de que no tan solamente era cualquier libertador que Dios está levantando en esta ocasión, sino de que el ángel de Jehová se le aparece a la esposa estéril de Manoah y le deja saber: vas a tener un hijo, pero este hijo va a ser exclusivamente para mí, porque él va a ser nazareo desde el vientre, desde el embarazo de la madre. Y en otras palabras, lo que está dejándole saber es de que no, él iba a ser separado para el servicio de Dios. Y entre aquello, eso incluía el hecho de que no, tanto la madre durante el embarazo y en la vida del niño, no bebería vino, no tocaría ninguna cosa impura y no se le cortaría el pelo. Y la razón de que le menciona que no se le cortaría el pelo es porque aquella era una señal de separación. Aquella era una forma en la cual tú podías identificar que aquella persona era nazarea, que había hecho un voto al Señor de que serían separados para Dios, para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Y vemos, recordando en el Antiguo Testamento de que, recordando más atrás en los libros que hemos leído,
entre las instrucciones que Dios le da al pueblo es de que no deberían de tocar cosa inmunda. Recordando de que aquello significaba pecado, ¿verdad? Aquello era una forma de identificar como pecado. Y vemos, ¿verdad?, de que le da esas tres cosas exclusivas donde dice que no va a beber vino, no va a tocar cosas impuras y no va a cortarse el pelo de aquel bebé. Y lo lindo de todo esto es ver, ¿verdad?, la reacción de los padres de Sansón. Donde vemos que Manoah clama a Dios una vez más y dice, por favor, que permita que se vuelva a aparecer aquel hombre de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que Dios escucha la oración de ellos y se les vuelve a aparecer aquel hombre. Y lo lindo es de que Manoah entiende de que este niño, si Dios les va a dar un hijo, va a ser para Dios. No va a ser para la satisfacción de ellos, para cumplir un requisito en la vida de ellos, sino que va a ser para Dios, para la gloria de Dios, para que liberte al pueblo de Israel. Y ellos entendieron perfectamente esto desde el principio, donde Dios no les estaba dando un hijo solamente por darles un hijo. Y ellos entendieron esto. Entonces ellos le preguntan a Dios, danos las instrucciones. Entendemos que va a ser nazareo, pero déjanos saber qué es lo que va a gobernar la vida de este niño, de qué manera él debe ser criado. Y vemos, ¿verdad?, que Dios permite que el ángel de Jehová una vez más se le presente, y ellos en su asombro le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel de Jehová dice, ¿para qué tú me preguntas mi nombre? Si tú no vas a entender lo que significa mi nombre, el peso de mi nombre. Aquel era el ángel de Jehová delante de ellos. Ese era de la misma manera como se le presentó aquel ángel de Jehová a Jacob. Y luchó Jacob con el ángel, ¿verdad? Y reciben ellos aquella confirmación de que ese no era tan solamente un hombre de Dios, sino de que aquel era el ángel de Jehová, era Dios mismo allí entre medio de ellos. Tanto al ellos ver, ¿verdad?, de que aquel ángel asciende al cielo con la llama del sacrificio, y aquel sacrificio es aceptado, dejándoles saber a ellos que esto era ciertamente de Dios. Y tanto era el asombro de ellos que Manoah dice, Dios mío, vamos a morir, porque hemos visto a Dios. Y la esposa de Manoah vemos de que sabiamente responde, y ella entiende, ¿verdad? Y tiene aquella convicción de que ha sido Dios el que se les ha presentado, sí. Y Dios les ha encomendado con una gran misión, ¿verdad? De tener y criar a este niño bajo el temor de Jehová, para que Dios se glorifique a favor de Israel. Aleluya. Y ya da a luz ella a Sansón, que Sansón significa hijo del sol. Y vemos, ¿verdad?, que Dios empieza a glorificarse. Dice la palabra de Dios que comienza Sansón a ser movido por el Espíritu de Dios. Venía sobre él el Espíritu de Dios, y Dios estaba glorificando a favor del pueblo de Israel por medio de la vida de Sansón. Aleluya. Y vemos, ¿verdad?, ese otro libertador que Dios levanta a favor de Israel para liberarlos de ahora del pueblo enemigo que se ha levantado, que son los filisteos. Aleluya. Bueno, gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y edificación. Y te veo el día de mañana, así que te espero aquí para que nos podamos continuar con la lectura bíblica del día número 82. Dios te bendiga.